Nombre, Agustín Augustin Francés de Louvroy. Edad 48. Diócesis es una pregunta un poco más complicada. Bueno, canónicamente Toledo, pero claro, yo crecí con los misioneros siervos de los pobres, ¿no? Entonces es una fórmula un poco así entre los dos. ¿Y qué más? ¿Cuál es la tercera pregunta? ¿O la cuarta? Años de sacerdote. 20, este año van a ser 23. Vale, vale. ¿Qué es para usted ser acompañado? Gran pregunta. Espero que no la voy a decepcionar con mis respuestas, porque lo No, voy no, a girar quizás en una dirección un poco mejor, distinta, ¿no? mejor. Claro, eso es lo que Pues quiero. yo, pensando en las preguntas, pues parece que ser acompañado, pues es encontrar a alguien que en tu vida, que realmente ha asumido tu vida como propia, ¿no? Y que no te habla, pues, como desde fuera, como desde la superficialidad, sino desde pues una comunión vital, ¿no? No desde las lecciones aprendidas, sino como Jesús, ¿no? Que somos, cuando nos habla, somos pedazo suyo, pedazo de su corazón, ¿no? Entonces, por eso su palabra nos llega al corazón también, ¿no? Y por eso una persona que vive así de cara a otra, pues es la persona que realmente es capaz de consolar, o sea, de compartir finalmente esta soledad eh, que todos tenemos en esta vida, ¿no? Porque estamos en camino hacia el encuentro, ¿no? Estamos ahí trabajando para que la gracia nos permita llegar a este encuentro. Yo diría así, para ser un poco gráfico, pues ser acompañado es encontrar a alguien que asuma lo propio o como propio lo que uno vive, ¿no? Qué bonito. ¿Por quién se siente usted acompañado? Pues por Jesús, por Jesús, o sea, porque bueno, la experiencia que uno hace en la vida, ¿no? Es que esto es una enseñanza que, por ejemplo, la encontramos en La Imitación de Cristo, ¿no? Que es un libro que ha sido muy criticado, muy... ¿Cómo se llama el eh, libro? La Imitación de Cristo de La Tomás de imitación de Kempis, ¿no? Cristo. Bueno, es una enseñanza que, bueno, se encuentra en la historia de la iglesia, pero quizás hoy no está muy de moda, pero, o sea que el ser humano por sí mismo puede acompañar, evidentemente, y debe aprender a acompañar, ¿no? Pero el ser humano, cualquier ser humano, siempre es frágil, ¿no? Y no solamente físicamente o psicológicamente, sino también moralmente, espiritualmente, su amor a la verdad, todos, pues cada uno llega donde puede, ¿no? O donde quiere. Y eso significa que el acompañamiento entre simples mortales también suele pues, comportar la cruz también, ¿no? Y no está exento siempre de dolor, porque bueno, pues nos gustaría tener a todos, pues, acompañantes que sean el mismo Jesús, ¿no? Pero eso, mientras estamos aquí, no se da, ¿no? Y la imitación de Cristo siempre insistía, ¿no? No, o sea, hay que amar a todos, pero no ser ingenuos, sino no poner la confianza que le corresponde a Jesús o que corresponde poner en Jesús en las personas humanas, que hay que amar, ¿no? O sea, con todo el corazón, pero confiar plenamente en una persona aquí, pues tiene su aquel, como dicen por aquí, ¿no? Entonces Jesús es el que realmente acompaña y cuando uno se enfoca así, pues nunca está realmente solo, ¿no? Y descubre uno que aunque pase por el desierto, pues no hay desperdicio en la propia vida. eh, y, pero claro, todo eso supone pues vivir las cosas desde la intimidad y la relación con Jesús, y eso es parte de nuestra lucha aquí. Yo recuerdo en Cusco, cuando daba clases a los muchachos,
uno de los temas, ¿no? En la educación afectiva, me di cuenta después de 2, 3 años que tenía que empezar por otro tema, que era el tema de la intimidad. ¿Qué es la intimidad, no? Claro, hoy día la intimidad bueno, a veces muy sinónimo de la sexualidad, esas cosas, pero es mucho más que eso. La intimidad, pues es este ámbito de nuestra vida donde vivimos en verdad, donde nos encontramos plenamente, sin complicaciones, pero plenamente, e ingresar en esta intimidad y vivir desde la intimidad y por lo tanto desde la relación con Jesús todas las cosas, pues es un camino que hay que ir recorriendo, ¿no? Porque todo lo que es un poco falso, un poco torcido, un poco interesado, que no es gratuito, que intentamos manipular en nuestra vida, pues como que nos aleja de nuestra propia intimidad y nos impide vivir entonces las cosas, pues en este misterioso encuentro con Jesús, ¿no? Entonces ahí yo digo que quien me acompaña es Jesús, pero no digo que tomo el café todos los días con él, ¿no? Pero pues muchas veces uno cuando se siente un poco atribulado, pues uno se da cuenta también que no siempre nos dejamos querer por Jesús, ¿no? De verdad. No, anteponemos nuestros criterios, nuestra manera de ver, nuestra sensibilidad, como se dice hoy, y no dejamos a Jesús tomar todo el lugar, ¿no? Y para ingresar en nuestra propia intimidad hay una necesidad de un despojo de nosotros mismos, ¿no? Para encontrar este gozo del encuentro con Él en todas las cosas, ¿no? Pero una cosa, porque nosotros somos seres relacionales, entonces eso es un poco una lucha, porque yo, por ejemplo, personalmente he encontrado a Jesús en el acompañamiento que me han hecho las personas que están cerca. He sentido a Jesús a través de las personas y Ujú. esas personas me han acompañado en el duelo que yo he vivido. Entonces, Pero eh, esas personas que son capaces de acompañar son justamente las que se han realmente dejado transformar por Jesús, ¿no? Y han dejado que Jesús se encontrara con ellos, con ellas. Entonces, porque no cualquier persona es capaz no, de dar este totalmente, acompañamiento, ¿no? Y de totalmente. testimoniar esta presencia de Jesús, ¿no? Y por supuesto que una vez que uno está realmente en Jesús, pues se vuelve capaz de acompañar de verdad y entonces surgen verdaderas amistades, verdaderas, sí, entendimiento, pues, pero es todo parte de Jesús. O sea, quiero decir, el acompañamiento no es simplemente una técnica, ¿no? Sino que es No, un misterio de vida, ¿no? sí, Eh, Eso voy un poco. vale. Eh, sí, pero ciertamente en mi camino también encontré personas por las cuales me sentí acompañado más que por otras, vamos a decir, ¿no? Ya, ya, Sí, ciertamente. vale. Cuando necesita compartir una preocupación, ¿a quién acude? Pues yo principalmente al director espiritual o algún hermano en el sacerdocio, como vivimos pues una misma vocación, es más fácil, ¿no? Pues encontrar pues entendimiento de lo que estamos viviendo. Eh, a veces, mejor para los laicos, las cosas de los curas parecen cosas de curas, un poco rebuscadas, pero no. Los sacerdotes tienen un camino y que les ayuda a entender, yo creo que mejor entre ellos, ¿no? Vale. ¿Cree que los sacerdotes diocesanos están muy solos? ¿Qué piensa que necesitan en este aspecto? ¿Qué piensa que necesitan en este aspecto un sacerdote diocesano? Pues yo respondería diciendo pues que necesitan un presbiterio de verdad. El presbiterio es vamos a decir, el cuerpo de los sacerdotes alrededor del obispo, ¿no? Pero yo diría un presbiterio, viendo la situación de hoy en varios lugares, un presbiterio diría un poquito más,
voy a decir viril, o sea, con ganas de vivir este presbiterio sin simples apariencias, sin superficialidad, sin un presbiterio mucho más solidario, de verdad, y dedicado a lo sacerdotal propiamente dicho, ¿no? Porque yo veo, ¿no? Los presbiterios, que he conocido ya un cierto número, pues las distancias y las divisiones son una realidad, ¿no? Y una realidad a veces bastante dolorosa. Eh, los sacerdotes, sí, yo creo, he visto sacerdotes muy aislados, y lo que más les duele muchas veces es el aislamiento entre sacerdotes o de los sacerdotes respecto al obispo. eh, y digamos que estas divisiones, estas distancias entre sacerdotes no son normales, no, no podemos decir que son cuestión de sensibilidades, no. No son normales y ahí hay un trabajo muy importante que yo creo que ya lo pedía el Concilio Vaticano II. Parece que todavía hay mucho por recorrer. Ya. Y no sé, yo siempre pienso en un ejemplo de un santo de mi tierra, que yo conocí fuera de mi tierra, desgraciadamente, pero vivía, no sé, 30, 20 kilómetros del santuario donde se le venera durante 3 años y nadie me habló de él, pero era un santo sacerdote que murió bastante joven, ¿no? Se llamaba San Eduardo Poppe, que tiene escritos, no muchos, porque murió joven, pero muy bonitos. Y siempre me marcó, ¿no? Como él contaba que reunía, pues, sacerdotes para orar, pero también para ayunar juntos. Siempre me ha quedado este hecho de su vida. El Santo Padre decía hace pocos días a los sacerdotes de Roma que es bueno que los sacerdotes se reúnan, evidentemente, y que compartan una comida también, evidentemente, que yo no lo critico, ¿no? Pero me llama la atención, ¿no? Este santo invitaba a sus hermanos, venga, vamos a un poco ayunar juntos, a vivir juntos, pues, esta dimensión, vamos a decir, de entrega, de sacrificio, del sacerdocio, y eso quizás podría ser yo no digo que tengo la solución, ¿eh? Pero Ya. un ingrediente también para que los presbiterios recobren mayor vida, ¿no? Eh, eso, ¿no? Y luego, dentro de los presbiterios, veo que los sacerdotes necesitamos lograr salir juntos de todo un ambiente de crítica, ¿no? De crítica que deprime, que aleja del misterio que vivimos, ¿Pero una eh, crítica interior o exterior? o exterior, bastante, ¿no? Bastante. Sí. Y crítica, bueno, no tanto al mundo, pero dentro de nosotros, entre nosotros, mejor dicho, las críticas al obispo. Bueno, como decía un sacerdote cuando yo me formaba, decía, bueno, las críticas al obispo que duren 5 minutos no más, ¿no? Pero muchas veces duran un poco más. Y eso deprime, aleja del misterio que vivimos porque ponemos probablemente nuestras propias fantasías en primer lugar y no aprendemos a escuchar, ¿no? El gran misterio que anima nuestro ministerio. Entonces, claro, las críticas nos pueden deprimir porque no vemos ya el sentido de tanta contrariedad, de muchas frustraciones que hay por el camino del sacerdocio. Y está esta imagen, ¿no? De San Juan, ¿no? Que cuando corre al sepulcro del Señor resucitado, él llegaba más rápidamente que San Pedro, pero luego lo espera. Esta capacidad de decir, no soy yo el primero, pero Jesús va primero y aprendamos juntos en el presbiterio a descubrir esta acción de Jesús a través de nosotros, eh, a, a pesar de nuestra pequeñez, nuestras cosas muy limitadas, ¿no? Yo creo que eso, y luego cuando decía un presbiterio más viril, ¿no? Porque entre sacerdotes nos conocemos, sabemos los defectos, los límites de cada uno, pues ayudarnos en eso, pero de manera más decidida, quizás a veces, eh, no sé, buscar la inspiración del Espíritu Santo
para ayudarnos unos a otros a remediar a tantas deficiencias, a tantas fantasías o tonterías nuestras y hacerlo entre nosotros, no de cara a los demás, sino para que crezca esta solidaridad, esta fraternidad entre los sacerdotes, ¿no? Más profundamente. Espera un segundo porque esto se me ha ido. Cuando tiene una época difícil, ¿tiene un sitio donde acudir a descansar? ¿Cuáles son? ¿Son fáciles de acceder? Entonces, como yo no soy, bueno, estoy en una parroquia diocesana, vamos a decir, desde poco tiempo, eh, yo he viajado mucho en mi vida, o sea, y no por decisión propia, entonces he tenido este regalo, ¿no? De conocer muchas cosas. Eh, entonces yo ya las ganas de viajar ya no las tengo mucho. Ya se me pasaron, incluso antes ya nunca, o sea, me gusta cuando me toca viajar, pero no me siento inclinado a moverme mucho, digamos, por mí mismo. Pero ¿por qué digo eso? Porque eh, yo lo que noto, ¿no? Que lo primero no es tanto tener un lugar para descansar, sino poder aprender a descansar, que son dos cosas distintas. Porque lugares hoy en día y con la movilidad que tenemos hoy en día, pues hay montones, eh, pero como que yo veo a veces hay lugares muy buenos para descansar, pero como que dan miedo a ciertas personas, ¿no? Porque a veces parece ser que no buscamos tanto el descanso, sino más bien la distracción, ¿no? Entonces yo distinguiría, ¿no? Entre distracción, que no descansa, y recreación, que es mucho más profunda esta palabra. Para descansar no necesitamos distracción, sino recreación, volver a la fuente, volver al don de Dios, ¿no? Que nos hace vivir con gozo todas las cosas, ¿no? Porque descansar no solamente es dormir, y uno lo ve, ¿no? Incluso para los sacerdotes y otros, mucha gente regresa más cansada a sus vacaciones Ya. de lo que era cuando se iba de vacaciones, ¿no? Sí. Y luego yo lo relaciono también con otro punto, ¿no? Que los santos, es curioso, ¿no? Los santos, yo no digo que hay que imitar eso, ¿no? Porque los santos tienen dones especiales también, pero los santos dormían muy poco muchas veces, ¿no? Yo lo relaciono con esto, ¿no? Que dormían poco porque amaban mucho. Y el amor es una fuerza vital infinita, yo diría, que hace que incluso dentro del cansancio uno se regenera, se recrea, ¿no? Descubre su propio misterio, que lo que va viviendo tiene sentido en el corazón de Cristo. Entonces, yo diría que aprender a descansar es aprender a nutrirse con el alimento sustancial, ¿no? Y hoy que se habla mucho de nutrición, pues, pero vemos, por ejemplo, en los niños pequeños, que ellos no es que espontáneamente se nutren bien, ¿no? Y hay que ayudarles a aprender a nutrirse bien. Pues lo mismo en la vida espiritual, necesitamos aprender a alimentarnos, pero de manera sustancial, ¿no? Y eso, pues yo creo que es algo que quizás lo escuchaba decir a un sacerdote en Francia, que decía que en los seminarios hay una gran falta de educación a la espiritualidad y a una espiritualidad ordenada, ¿no? Y yo mirando, pues no puedo decir que es del todo descabellada esta afirmación, ¿no? Porque es verdad que es más bien una dimensión un poco secundaria en nuestra formación, la espiritualidad, cómo vivir eh, este encuentro con Jesús en todas las cosas. Y creo que ahí está el camino para descansar de verdad, ¿no? Porque cuando estamos descubriendo a Jesús, que también se cansa, también sufre nuestra propia vida, pero cuando descubrimos que esto es un misterio de amor suyo, pues ahí encontramos un descanso que no se encuentra en ningún otro lugar, ¿no? Entonces, por ahí yo diría, ¿no? Que en la espiritualidad hay una gloria inmensa que nos hace descansar, pero justamente es eso, es la gloria que no es nuestra, que es la de Dios y que es la única que realmente nos permite descansar de verdad, ¿no?
totalmente, qué bonito. A ver qué. ¿Tiene una Betania en su vida? ¿Un Lázaro, una Marta, una María? ¿Y qué es para usted Betania? Esto, pues, bueno, es una pregunta bonita. Pues yo diría, ¿qué es para ti Betania? Pues yo diría que es el lugar de la amistad verdadera, ¿no? La amistad sincera, gratuita, desprendida, que huye de, que no comporta respetos humanos, que anda en verdad, amistad. Decía, yo siempre a los chicos cuando les enseño el tema de la amistad, eh, les traigo a colación la amistad entre David y Jonathan, ¿no? Y lo hago también porque en el mundo de hoy, pues si usted va en internet y pone la amistad de David y Jonathan, verá que esta historia muy bonita que hay en el libro de los Reyes, en el primero y un poquito en el segundo, eh, nos la han robado los homosexuales, desgraciadamente, ¿no? Han pretendido que eso es la, el lugar donde la palabra de Dios afirma que la homosexualidad está defendida por la Biblia, que es una mentira. Cuando uno se mete un poco más en estudiar los términos que usa la historia de David y Jonathan, ve que no tiene nada que ver con esa realidad, ¿no? Pero al final de este relato hay un texto muy bonito al inicio del segundo libro de los Reyes, donde cuando muere Jonathan, David hace una especie de, no sé si llamarlo un poema, una aclamación, eh, alabando la amistad que tenía con Jonathan y dice, tu amistad valía para mí más que el amor de las mujeres, decía, ¿no? O sea, la profundidad de la amistad, ¿no? Que abarca de alguna manera pues todo en nuestra vida. Si hay una amistad verdadera, el corazón humano pues encuentra el sentido de su vida, ¿no? Y por lo tanto yo diría que las Martas, las Marías, los Lázaros son estas almas para las cuales Jesús realmente está al centro de su vida y por lo tanto te quieren como si fuera Jesús, ¿no? Y por eso surgen verdaderos acompañantes también cuando tienen realmente a Jesús en el centro de su vida. Y quizás por eso, ¿no? A veces los lugares, quizás está un poco perdido, quizás, ¿no? Porque más bien para descansar hoy se piensa en la playa, se piensa, no sé, en los hobbies personales, esas cosas, pero siempre los monasterios fervorosos, donde hay un clima impregnado de la gracia, han sido lugares de descanso para muchos, ¿no? No solamente para los sacerdotes, pero también para muchos laicos, han encontrado ahí aliento. Y luego o sea, también para ilustrar un poco eso, ¿no? Cuando uno en su vida, yo recuerdo una vez en Francia, me tocó por una razón viajar a al lugar donde vivió una mística que se llama Marta Robin. Suelo hablar bastante de ella porque me cautivó leer luego su vida y todo eso, eh, que era una laica también. Pero bueno, tuve que ir ahí por otra cuestión y me hicieron visitar el cuarto donde ella vivió 60 años encamada porque tenía no solamente problemas de salud, pero también un misterio de unión con la pasión pues asombroso. Durante 60 años solo se nutrió de la Eucaristía, ¿no? Pero me llevó allí una consagrada de las comunidades que Marta Robin fundó, que se llama en francés Le Foyer de Charité, sería los hogares de la caridad, De la caridad, sí. ¿sí? Que se han extendido en el mundo entero, ¿no? Y ella me llevó al cuarto donde vivió Marta Robin y realmente para mí fue una cosa sorprendente porque no la había escuchado hablar de ella, pero no la conocía mayormente. Pero solo el hecho de estar en este cuarto y no sé, hubo como una gracia especial para mí que, digo, ese día me valió para más descanso que 2 meses de descanso continuo, que nunca los tuve además, pero eh, o sea, quiero decir, a veces estos encuentros
con el misterio de Jesús vivido, te hace descansar mucho más que 15 días en la playa, donde puedes dormir en la playa al sol todo el día, ¿no? Porque uno siente que su corazón pues vuelve a la fuente, se recrea realmente, y eso para mí ha sido más descanso que todos los descansos que me han ofrecido, así a nivel meramente de horario, de lugares, ¿no? Quizás Qué me estoy bonito. extendiendo a otras cuestiones. No, no, pero todo me suma, todo me suma. ¿Cómo compartía Jesús sus preocupaciones? ¿Cómo diría, con quién diría que hablaba cuando estaba preocupado? No sé, Cuca, si Jesús se preocupaba. Yo creo que se, yo creo que se ocupaba, pero que se preocupara, no sé, no me cuadra mucho. Yo más bien lo veo a Jesús en una, sí, en una cruz grande, pero una paz grande también, porque como su alimento era hacer la voluntad del Padre. Él no, lo que nos cansa mucho es la división interior, ¿no? Es no lograr ver la mano de Dios en nuestra vida, no vivir las cosas desde su voluntad, que no es una voluntad que va en contra de nuestro bien, ¿no? Sino que al contrario, ensancha la nuestra a un bien mucho mayor, ¿no? Y por eso también de alguna manera crucifica nuestra voluntad, que está pegada a cosas que estorban más al Señor que otra cosa, ¿no? Eh, pero realmente cuando sabes que estás en las manos del Padre, yo creo que ya no existen propiamente preocupaciones, ¿no? Sino simplemente el afán de aprender a amar más, mejor, de manera más fiel, ¿no? Todo eso. Y eso es lo que, por eso digo, no creo que hablar de preocupación en Jesús ¿Verdad? sea lo más indicado, ¿no? Pero si, es que no sé cómo, qué otra palabra utilizar. Eh, ¿A quién? ¿A quién? Bueno, es que es un poco difícil, porque ¿a quién acudiría si estaba, claro, inquieto sigo yéndome a lo mismo. Que no Pues yo sea creo, o al sea, Dios Padre con quien a lo mejor discutiera con los apóstoles. pues yo creo que los que realmente le consolaron, sería yo por ahí, me diría, ¿no? Los que realmente le consolaron a Jesús en el misterio de su pasión, su muerte y su cruz, que no ha sido solamente los 3 últimos días de su vida, ¿no? Sino toda su vida fue pasión, no, no sé decir. Los que le consolaron, pues fueron aquellas almas que entraron con él en ese misterio. En primer lugar, la Virgen María, pues está ya pues, en la cuarta estación del Vía Crucis, encontrando a Jesús. Pero ahí se da una cosa misteriosa, porque la Virgen María pudo consolar a Jesús porque justamente acogió plenamente desde su concepción, pues la gracia de Jesús, ¿no? O sea, entonces es lo maravilloso de la fe cristiana, cuando nos dejamos mover por Jesús, de alguna manera todo se vuelve consuelo, porque eso, porque Jesús va uniendo corazones de la manera como Él solo sabe hacerlo. Entonces yo creo que Jesús encontró pues en el discípulo amado que permaneció al pie de la cruz, en los que en ellos mayormente encontró consuelo, porque su sed era de almas, era de que pudiera derramar su propio amor en nuestros corazones, ¿no? Ahí es donde era si tenía una preocupación era esta, Ya, sí, llegar a eso, nuestros corazones, pero no tanto de salvar ya, su vida, ¿no? ya, sí, bueno, total. A ver, No escandalizar con mi teología. me encanta, me encanta. ¿Qué podemos hacer los laicos para acompañar en el día a día a los sacerdotes? Pues yo creo que más o menos he dado ya las intuiciones que yo daría, ¿no? Para responder a estas preguntas. Eh, pues, o sea, yo creo que entrar de lleno cada uno en su propia vocación,
porque entonces el sacerdote yo creo que es, va siendo evangelizado también por los laicos, va viendo el verdadero sentido de las cosas, porque hay una cosa que es cierto, ¿no? Que hay un magisterio de los últimos papas, se habla y quizás de manera especial para los sacerdotes que hay como un desánimo que llega a muchos lugares, ¿no? Y como un cansancio que caracteriza nuestra época. Eh, y yo ahí diría, ¿no? Que lo que cansa sobre todo es la vanidad, ¿no? Es un poco la imagen del burro, al cual cuando le queremos hacer caminar le ponemos una zanahoria en un palo ahí en la espalda para que camine, pero nunca va a llegar a la zanahoria, porque a medida que se acerque, se aleja la zanahoria, ¿no? Ya, Y, y eso cansa cuando las metas que el sacerdote busca son equivocadas, pues llega el desgaste, llega el cansancio, y creo que el laico, pues, sobre todo con su testimonio de santidad, cuando no busca la fe simplemente como un pasatiempo, una cosa un poco, yo diría, una fe burguesa que intenta consolarlo, pero de manera barata, ¿no? Con una consolación de supermercado. Si el laico realmente vive su vocación, raíces muy profundas, pues eso anima mucho al sacerdote, porque descubre él mismo su propia vocación mejor así, y va a lo mejor rectificando. eh, yo siempre recuerdo, ¿no? Un compañero mío en su ordenación sacerdotal, creo que era la ordenación sacerdotal, sí, me dijo que cuando había regresado a su comunidad a la cual pertenecía, pues todos le aplaudieron, ¿no? Y una mujer, pues de bueno, con un camino de santidad, pues más sobresaliente, vamos a decir, como que cortó a todos, corrigiendo a todos, diciendo, no, pero eso es justamente lo que no necesita este sacerdote, no caer en esta vanidad de una alabanza demasiado superficial, ¿no? Hay que el sacerdote, más que buscar el contentar a la gente, debería de ya, entusiasmarse por esta entrega y porque si el sacerdote es buen sacerdote, no va a encontrar solamente alabanzas, ¿no? Y ya, entonces los laicos que le muestran dónde están las verdaderas metas de la vida cristiana en esta tierra, yo creo que ayudan mucho al sacerdote, ¿no? Aunque a lo mejor no le va a gustar muchas veces, pero ya. le van a ayudar mucho más que otras cosas. Vale. Y querría añadir algo o decir algo que me pueda ayudar en este aspecto, lo que sea. Pues un poquito lo que voy diciendo, ¿no? O sea que eh, siempre lo voy a mencionar porque creo que es un santo casi en vida, pero bueno, no lo divulgue eso, si no me van a llevar a la Inquisición, pero hay un santo sacerdote español que no ha muerto todavía, que está ya muy mayor, yo lo llamo San Juan Esquerda Bifet, que vive en Roma, ¿no? Pero él siempre habla de que los seminarios, el criterio, quizás, no sé si el único o último, pero quizás el criterio, uno de los más importantes es descubrir que el candidato al sacerdocio se entusiasma por esto que decía San Pablo, ¿no? Por ellos me inmolo, ¿no? El empezar a ver en el sacerdote este deseo en el fondo de inmolarse por amor a los que ama y a los que Jesús ama, pues es la fuente de mayor gozo para el sacerdote, ¿no? Entonces, es la fuente de, o el mejor, como diría, la mejor medicina contra el desgaste, contra el desánimo. Yo creo que hay que mirar en esta dirección, ¿no? Cuando empezamos a dar la vida gratuitamente y gozosamente, aprender a que nuestra vida no vale por lo que dicen de ella, sino por lo que es. Entonces se empiezan a descubrir
gozo también en el encuentro con los últimos, con los que no valen a los ojos del mundo. Y eso es muy importante porque cuando se estudia un poquito en qué consiste la verdadera evangelización, el anuncio del querigma, pues siempre se insiste, ¿no? Que anunciar realmente a Jesucristo y que llegue al corazón de las personas, eso tiene se dice, una estructura dialéctica, es una palabrota, pero ¿qué significa? O sea que no podemos anunciar a Jesús en masa, vamos a decir, o de manera industrial, sino solamente se puede dar si mantenemos siempre este encuentro personal, ¿no? Hay una dimensión personal ineluctable en el ministerio del sacerdote y descubrir eso de que, no sé, hablando con el que no cuenta en el pueblo, pues es parte de la obra de Dios, parte de esta evangelización, pues no es cómodo, pero es fuente de grande gozo cuando uno descubre que no necesita uno, no sé, viajar al otro lado del mundo para ser sacerdote de verdad, Ya, ¿no? Y vivir el sacerdocio hasta sus últimas consecuencias, pues entonces ya tiene el antídoto, esa es la palabra que buscaba, el antídoto contra mucho desánimo, mucho desgaste, y entonces uno, pues eso, va encontrando esta recreación continua, vamos a decir, ¿no?